Twitter es muy interesante porque la gente siempre se está peleando y prefiero aportar al tema en forma de video antes que en un tweet. Hace unos días hubo esta pelea entre Pepe Cibrián y los del stream de Mi Primo es Así de Olga y me parece interesante porque es un tema que se ha discutido un montón de veces y también quisiera aportar al respecto, que es qué tan lejos se puede llevar el humor negro. Desde hace algunos años está aumentando un montón esta idea del humor negro y que se ha vuelto bastante más popular o más del medio público. Hay muchos más comediantes que hacen este tipo de rutinas y cada vez se están metiendo más en la televisión y en las redes sociales. Y siempre hay esta pregunta de qué tan lejos se puede llevar el humor, hasta qué punto te puedes reír de un tema o hasta qué tanto es correcto reírse de ciertos temas. Lo primero que quiero hacer es aclarar qué es el humor, qué es la comedia, qué es un chiste y por lo tanto qué es el humor negro. En primer lugar, como el tema más grande es el humor, y el humor es todo aquello que produce risa. Un poco más pequeño, ahora la comedia es todo aquello que está armado para buscar esa reacción, buscar la risa. Para los chistes son parte de la comedia y son estructuras de palabras que buscan provocar la risa. Y quizás parece muy tonto, pero hay una razón muy importante por la que estoy explicando esto, así que ténganme paciencia. Hay muchos autores y escritores que estudian la comedia y estudian qué hace que un chiste sea un buen chiste o qué hace que funcione en la comedia. Y no hay un consenso total de qué hace que un buen chiste sea bueno. Pero sí hay algunas cosas que están de acuerdo. Un chiste tiene dos partes muy importantes, que son el setup o la base del chiste, la preparación a lo que se está diciendo, y el punchline o el remate. El remate es lo que hace que un chiste sea chistoso. Si es que un chiste no tiene un remate, realmente no es un chiste. Y podría ser una historia graciosa, en el mejor de los casos. Pero si es que no hay el remate, realmente no se lo considera un chiste. Hay varias cosas que pueden hacer que un remate sea realmente gracioso. Y voy a leer la lista, que son la sorpresa, que puede hacer algo de superioridad, que pueda generar vergüenza. Eso es muy importante, porque nosotros como personas tendemos a reírnos cuando sentimos vergüenza o una risa incómoda. Puede ser gracioso, pero puede ser gracioso de lo incómodo que es. Puede ser un chiste por incongruencia, puede ser el reconocimiento de alguna cosa, descubrimiento, puede ser la ambivalencia, la coincidencia, entre otros. Y por eso es que no todos están de acuerdo en qué es lo que hace que un buen chiste sea bueno, porque son un montón de cosas que pueden variar. Hay un autor que se llama John Burhouse que escribe libros sobre la comedia y sobre cómo hacer stand-up. Tiene un video que resume muy bien qué es la comedia. Y algo que él nota es que toda la comedia es inherentemente cruel. Es cruel y es divertido para el que lo está viendo, no tanto para el que lo está viviendo. Por ejemplo, si estás caminando con tu amigo, se cae y no le pasa nada, te ríes. Y todo bien, o sea, como todos hacemos eso. Pero si es que estás caminando con tu amigo y se cae y se lastima y sangra y está de todo hecho verga, entonces ya no es gracioso. Y yo creo que eso es lo que hace principalmente que el humor negro sea humor negro. Que nos reímos de cosas que sí tienen de alguna forma consecuencia. Por eso hay humor negro que se ríe de la muerte, de las enfermedades, del racismo, de la homofobia, del sexismo, de tragedias que están pasando en el mundo. Pero eso no es necesariamente malo. Ahora, eso es la comedia y el humor en general. Ahora, específicamente, ¿qué viene a ser el humor negro? Freud tenía un libro sobre la comedia en el que definía lo que era el humor negro. Y Freud es sumamente cuestionable y yo lo detesto con mi vida porque ha generado un montón de problemas por cosas muy personales de él. Pero en esta cosa creo que sí tiene un poco de razón y me parece importante. Él explica que los chistes de humor negro son el ego negándose a ser suprimido por la provocación de la realidad que se fuerza a él mismo. Son para sufrir. El ego insiste en no dejarse influenciar por el trauma externo y de hecho no es nada más que un intento de conseguir placer. El humor negro, el humor oscuro, los chistes negros vienen a ser todo aquello que se burla de temas que son considerados socialmente serios. El humor tiene muchísimo poder, y como dice en la cita de Freud, el humor es capaz de hacer que la gente enfrente sus traumas o las cosas que le duelen, y de hecho tiene muchísimo poder porque te fortalece para enfrentarte a ciertas cosas que son dolorosas. Yo creo que si hay temas que se mantienen totalmente prohibidos, les das mucho más poder para que afecten a la gente. La forma en la que está funcionando la comedia últimamente es muy interesante porque cada vez hay más gente que está animándose a expresar su sentido del humor a través de videos, ya sea en TikTok o en Reels. Y se puede ver cada vez más personas que hacen chistes de humor negro, lo que me parece que es importante más allá del chiste porque permite hacer conversaciones sobre temas que son normalmente considerados prohibidos. Mientras más gente está hablando de ciertos temas, es más posible encontrar soluciones. Por eso cada vez hay más comediantes y gente que está haciendo stand-up que toma estos temas que son muy serios. Entonces tenemos a los Pete Davidsons que hablan de cosas como el 9/11. I don't know if you noticed anything about my comedy, but there's not many transitions.
It's very like, dick, fuck, dad. Like, it's like very straightforward, easy listening comedy. A mí me parece impactante porque yo era un niño cuando pasó lo del 9/11 y era tan brutal que nadie quería decir exactamente lo que pasó con palabras, sino solo nos referíamos a eso como el atentado, el 9/11, las Torres Gemelas. La gente tenía un montón de miedo y nadie podía hablar del tema abiertamente. El atentado agitó tanto a la gente que cambiaron un montón de leyes de migraciones y un montón de cosas que tenían que ver con los movimientos aeroportuarios porque la gente estaba completamente asustada. Pero estaban tan asustados que, aunque mucha gente no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, no podían decir nada. Entonces apenas después de 20 años la gente no solo está haciendo chistes, sino que también está hablando más abiertamente del tema y sobre la violencia y sobre los atentados terroristas y sobre lo que pasó. Y no solo es Pete Davidson, hay un montón de gente que está hablando de un montón de temas que son súper oscuros y un montón de gente que se ríe de cosas que son súper densas. Pero no es exclusivo de los comediantes, todos nos reímos de las cosas trágicas que nos suceden. Entonces tenemos gente que hace chistes de la situación económica de su país, no de una forma seria y trágica y llorando, sino riéndose y tratando de quitarle poder a alguna cosa que le está afectando realmente en su vida. A mí me encanta el podcast de Leyendas Legendarias y es una cosa muy de humor negro porque es un podcast en el que cuentan asesinatos y muerte y sangre y todo, pero lo hacen riéndose y hacen chistes al respecto. Por su parte, Aileen mantenía que si, y cito, hubiera cometido los crímenes más atroces de la historia, porque así le decían, dice ella, entonces ¿por qué no les disparé entre los ojos? ¿Por qué no les corté el pene y se los metí en la boca? Solo les disparé y me deshice de ellos. ¿Pero lo dijo así o lo dijo así como que ¿por qué no le corté el pene, chingada madre? Porque cuando haces chistes o te ríes de ese tipo de temas, entonces le quitas poder al asesino, le quitas poder a la gente que está haciendo daño a la sociedad. Haces que se puedan hablar de estos temas, hace que la gente reconozca que está sucediendo esto en la sociedad. Es muy de los 80s y de los 90s esta idea de que la comedia tiene que ser ligera y hablar solo de las cosas que observas en la vida y tiene que ser inteligente. Es el típico Jerry Seinfeld que dice, la comida de avión. What's the deal with airplane peanuts? Do I bother him with what I'm doing, knocking on the cockpit door? I'm having the peanuts now. But what about airline food? What? Airline food, my gosh, what is up with that stuff? Thank you, good night. Realmente el humor, desde hace siglos, siempre está probando lo que es moralmente correcto. Hay el típico bufón de la corte que se dedicaba específicamente a burlarse del rey, que hacía parodias sobre su gobierno, hacía parodias de lo que estaba sucediendo. Así como la comedia va probando sus límites, también le permite a la gente conocer cuáles son los límites de los temas que se pueden hablar y qué tanto se pueden hablar al respecto. Entonces por eso también ahora tenemos una sociedad que es cada vez más capaz de hablar de los actos violentos y horrendos que están pasando en el mundo. Esto es lo último que quiero aclarar, y es que hay una diferencia muy grande entre burlarse y hacer comedia. Burlarse, reírse de algo; hacer comedia, reírse con alguien. Entonces, si es que apuntas algo y te cagas de risa, está mal. Pero si es que dices algo que hace que todos nos riamos, entonces está bien, porque eso es comedia. Uno creería que a estas alturas no debería explicar ese tipo de cosas, pero parece que ese concepto no termina de cimentarse en la mente de las personas. Es aquí cuando empezamos a preguntarnos cuál es el límite del humor negro. Porque no siempre estamos seguros si es que es una burla o es un chiste. El humor negro tiene diferentes herramientas, porque si va a topar temas oscuros, tiene que hacerlo de alguna forma en la que se note que es un chiste y que no es una burla. Entonces puede hacer cosas como exagerar un montón el tema a tal punto que es gracioso, o puede ser brutalmente sincero o vulgar y decir cosas que sean impactantes, que puede llegar a ser gracioso de lo incómodo que es. Pero qué tan crudo es algo, o qué tan cruel es algo, o qué tan exagerado es algo, es imposible de medir. Entonces por eso queda esa duda de lo que está diciendo, ¿es en broma o es en verdad lo que piensa? Con todo esto finalmente llegamos a lo que pasó en Mi Primo es Así y Olga. En el 2008, Pepe Cibrián estaba muy involucrado en los movimientos sociales para la igualdad de los derechos homosexuales. Ahora él hace una entrevista con Susana Jiménez en la que le cuenta todo este movimiento y le dice que le parece una desgracia que las personas homosexuales no puedan adoptar cuando hay niñas que están en situaciones muy vulnerables, que son abusadas, que tienen que prostituirse para comer y que no hay nadie que las pueda adoptar. Tuve que buscar ese video porque realmente yo no lo vi en el 2008 y hay un montón de versiones en YouTube y todos tienen un montón de comentarios súper de hecho verga. Comentarios muy viejos que se están riendo o diciendo un montón de cosas al respecto. Hace unos días los del stream de Mi Primo es Así hicieron otra transmisión en la que empezaron pidiendo disculpas y tocando el tema.
Pero una cosa que dijeron fue que se les había sacado de contexto y que tenían que ver todo el episodio o tenían que ver esa parte para entender lo que había pasado. Así que yo me di el trabajo de ver de nuevo lo que había pasado y realmente después de ver el episodio puedo decir con ciencia cierta que los del stream estaban mal. ¡Yay! Realmente lo que pasa en el stream es lo siguiente. Están hablando si se dice orín u orina. Ok. Orín u orina. Sí, por favor, que alguien diga esto. Porque... Orín u orina. Entonces, por cosas del stream, deciden hacerle una broma a Pepe Cibrián en que toda la gente le mande estos mensajes de si es que se dice orín u orina. Pero Sí. nos quedamos. Nos Orín olvidamos. U orina. Es orín, es orina. ¿Qué pasa? Le puse. Entonces, por cosas del stream, empiezan a cambiar de opinión sobre qué es lo que tienen que mandar los comentarios, los seguidores. Persona que le escriba un hype hasta confirmada. ¡Soy una puta torturada! Me arrepentimos. Yo estoy rempe. Pónganle a Pepe Cibrián, me arrepentimos. Yo me arrepentí. Yo le voy a poner. Y empiezan a divagar hasta que Tomás dice, no, mándenle Street o Pepe. A lo que dicen, ¿no sabes lo que eso significa? Bueno, te voy a contar. Y si quieren, dentro de 4 horas ponen Street o Pepe. Pepe Listo también. Entonces, antes de que puedan decir lo que significa Street o Pepe, se desvían del tema y empiezan a hablar de otra cosa que realmente me pareció más divertida. Vos fuiste en todo en Polar. Yo en Polar, sí. Fuiste todo Polar. en Te Polar, cagaste de calor. claro. Sí, pero prefiero eso para ser disruptivo. Claro. Porque es muy fácil a la playa nudista de estar en huevas. Entonces hace esta ahora infame imitación de Pepe Cibrián en Susana Jiménez, en la que todos se cagan de risa. Se le ocurrió hablar de este tema. Ay, pará, me acuerdo. Sí, yo también Que Susana le dice... No. Esto, ¿vos qué preferirías? Pero... Pará. ¿Calle o Pepe? Pero Pepe. Sí. Escuchame una Porque cosa. La nena petera esta, la verdad que prefiero que esté en tu casa. Sí, que la nena petera tenga un lugar donde dormir. La nena petera se vaya a tu casa. No, Pepe. si ya mismo. Escucha. El contexto no ayuda a lo que estaba pasando. Ahora, lo que yo veo mal en todo esto no es que hayan decidido hacer comedia de temas delicados como la adopción homosexual o las niñas que se tienen que prostituir o las que son abusadas, sino el hecho de que no hicieron comedia al respecto. No hay un chiste en todo esto, no hay un remate, no hay nada. Literalmente solo dijeron, ¿te acuerdas lo que dijo Pepe Cibrián? Ah, sí. Y eso es todo. Entonces, realmente el clip aislado no difiere tanto de ver todo el stream completo, porque realmente no están haciendo nada de comedia o un chiste inteligente al respecto. Entonces, por eso me parecía súper importante aclarar qué es el humor, qué es el chiste, qué es el humor negro, porque sí es diferente empezar a simplemente cagarte de risa de algo. Yo no me puedo hacer el santo y decir como que yo nunca me he reído de algo malo, no, en mi vida nunca he hecho un chiste así, porque realmente todos en algún punto hemos hecho algún chiste o algún comentario así, y no es porque realmente seamos malos o porque realmente creamos en eso, sino es incluso porque la sociedad es así de hecho verga. Yo cuando era niño veía un montón de programas que se transmitían en televisión que eran estúpidamente racistas y eran muy homofóbicos y era súper terrible ver eso. Pero era lo que la sociedad consideraba gracioso, entonces yo iba a la escuela y todos los niños repetían los mismos chistes. Y no era de mala onda porque veíamos algo malo en eso, era porque era un comportamiento aprendido. Ahora todos estos streams que están saliendo últimamente tienen este formato de muy de amigos, de somos un grupo de amigos al que te invitamos a participar y conversar como conversarías tus amigos un domingo por la noche mientras te tomas una cerveza. Entonces entiendo que el tipo de humor que manejan es como muy tú a tú, o sea, como tú te reirías con tus amigos. Y no siempre con nuestros amigos tenemos el humor más inteligente o el más delicado. Pero, cuando estás con tus amigos, tienes el contexto de que estás con tus amigos. Entonces ya conoces cómo son ellos y conoces las cosas que piensan o que no piensan. Entonces, si hacen un comentario de humor negro, entiendes que es un chiste. Ahora, si estás en un stream, no son tantos amigos a pesar de que tengan el formato de que se van a comportar como tales, entonces sí tienen que tener cierto nivel de responsabilidad de lo que dicen, y si van a hacer un comentario sobre un tema delicado tiene que ser un chiste, tiene que tener un remate, tiene que tener una estructura, no simplemente apuntar y cagarse de risa. Ahora, yo no los voy a terminar de crucificar por completo a los del stream de mi primo es así y al así llamado Toto, porque entiendo por qué se rieron. Yo solo quería hacer videos opinando de cosas y capaz me terminen funando antes de hora.
Vi todo el video de la entrevista de Pepe Cibrián y creo que aquí hay dos culpables de la situación. Si los de Olga son culpables de no haber hecho un chiste, Pepe Cibrián es culpable de sí haber hecho uno. Cuando estudias lenguaje te enseñan la diferencia entre fondo y forma, como la idea que está por debajo y cómo se expresa. Entonces yo creo que si topas un tema delicado tienes que tener cuidado en la forma en la que se dice, porque si lo dices de una forma que no es adecuada, la gente no se lo va a tomar en serio. En los videos que yo encontré en YouTube de esta entrevista, todos los comentarios se están cagando de risa o le están haciendo burla, y no necesariamente al tema como tal, sino a la forma en la que está dicho. Y yo realmente cuando lo escuché también me cagué de risa, o sea, porque Pepe Cibrián lo que hace con ese tema es realmente humor negro. La forma en la que lo hace, el lenguaje que utiliza, el tono de la voz que utiliza, hace que se sienta como un chiste, o sea, hace que se sienta como nosotros percibimos a los cómicos de hoy en día. Por eso hay tanta gente que se estaba riendo en ese momento. No por el tema, no porque está mal que una pareja homosexual adopte, no porque les parece gracioso que una niña tenga que prostituirse, sino porque realmente la forma en la que lo dijo es tan exagerada que se siente como una broma. Antes cuando él le dice lo de la nena. De hecho, pon el programa entero de ese Un día. periodista se acercó y le dijo a la chica de 8 años, yo por 2 pesos te chupo la pija. Entonces, Ay, nena. si estos chicos no tienen derecho a que yo los pueda adoptar con Santiago, ante esto, ¿vos qué preferirías? Pero... ¿Calle o Pepe? Pero Pepe. Por eso me parece importante definir lo que es el humor negro y las herramientas que utiliza el humor negro, porque es lo que hace Pepe Cibrián en esa entrevista. Empieza con un setup contando una historia de algo que le pasó, de un tema que es bastante oscuro. Empieza a utilizar un lenguaje sumamente crudo y vulgar, y lo hace de una forma muy exagerada. Y finalmente termina con un remate diciendo Calle o Pepe. El tema del que él quería hablar es muy importante y es algo muy interesante y es algo que debería retomarse, pero la forma en la que lo hace es sumamente risible. El primer video que vi de todo esto fue la entrevista que hizo Pepe Cibrián con América TV y... Dios, no, creo yo que la entrevista que hizo con América es muy visceral y hubo un montón de cosas que a mí sí me removió de lo que dijo, porque él empieza a topar estos temas de las niñas abusadas y de las cosas que él vivió enfrentándose al gobierno y a la discriminación para que pudieran cambiar las leyes, sobre todo el movimiento político que él hizo, y lo dice de una forma tan que se nota que le duele, que yo te dije, ¿qué carajos le hicieron a este señor para que esté así? A reírse en relación a Calle o Pepe y empiezan a reírse de esto, de una lucha mía y de años y años para poder defender una ley igualitaria, porque es verdad que una chica de 5 años me aclaró que sí tuvo que prostituir para poder evitar el hambre y ustedes se ríen. Aún así, sí quiero rescatar que la entrevista con América TV transmite mucho mejor el mensaje que la entrevista con Susana Jiménez del 2008. Entonces, esa aclaración y ese contexto que ya teníamos del stream hacen que el mensaje se transmita de una mejor forma. Entonces está mucho mejor hecho. Todo este lío se pueda volver a hablar de la juventud que está vulnerable en la calle, de la prostitución infantil, de la adopción, porque son temas que son importantes para la sociedad. Y quizás se dé después de esta burla, porque sí fue una burla, o sea, difícilmente eso era comedia o un chiste, simplemente se cagaron de risa del señor, entonces, mal ahí. Pero bien por los chicos del stream, por reconocer lo que sucedió, por no querer mandarlo bajo la alfombra, por pedir disculpas, porque creo que sí pidieron disculpas de una forma honesta, de una forma que era bastante creíble y de una forma que aportaba a la conversación de lo que estaba pasando, en vez de simplemente hacerse los pelotudos y decir, es que era comedia, jaja, sigamos con nuestro show, porque reconocieron que hubo un error en lo que pasó y en la forma en la que dijeron las cosas. Ahora, por otro lado, mal de Pepe Cibrián de no aceptar las disculpas de los del stream, porque realmente ellos no son el enemigo y ellos no son el problema de lo que él está hablando. Realmente callarles a ellos con respecto a ciertos temas, callar a todos los comediantes, a todos los streams con ciertos temas, lo único que hace es que no podamos hablar de ciertos temas.
Y por eso es importante el humor negro, no solo porque nos cagamos de risa, no solo porque liberamos nuestros traumas o enfrentamos a lo que estamos viviendo, sino porque abre la mente de la gente para que pueda hablar de ciertas cosas. Si empiezas a reírte de ciertos temas, después es más fácil hablar de ellos. Entonces después es más fácil hablar de la discriminación, es más fácil hablar de la violencia, es más fácil hablar de las cosas que duelen y que no funcionan en la sociedad. Entonces, en conclusión, mal los del stream por haberse reído de esa forma de ese tema, mal por Pepe por hablar tan pobremente de un tema importante. Bien por los del stream por pedir disculpas, mal por Pepe por no haber aceptado la disculpa. El humor negro es importante para la sociedad porque nos permite comunicar y hablar de temas más importantes, porque la comedia es muy poderosa dentro de la sociedad. Y finalmente lo que sí quiero decir es que si es que eres una persona que dice tengo un humor diferente, tú no lo entenderías. Todos nos reímos de cosas turbias, pero si es que realmente te ríes de gente sufriendo, necesitas ayuda. Y eso es todo por ahora. Gracias Twitter por darme otro tema del cual hablar. Y nos vemos en una próxima, tal vez.